Seamos bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, Corazón de la Iglesia. Todos estos programas que estamos teniendo a lo largo del tiempo de Adviento, los estamos dedicando a profundizar sobre este tiempo fuerte, este tiempo de gracia, este periodo de preparación intensa al nacimiento de Jesucristo. En otros programas anteriores hemos visto la estructura del Adviento, su significado. Hemos recorrido la historia de la Iglesia con algunos autores que nos han enseñado a descubrir nuevas facetas o distintos puntos de vista sobre esta riquísima realidad del Adviento. Hemos también reflexionado con el entonces cardenal Ratzinger sobre este tiempo de gracia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, un tema que creo que es completamente central en el tiempo de Adviento, y así nos lo dice también la Iglesia. Y es el tema de la presencia de la Virgen, vivir el Adviento de la mano de la Virgen, especialmente en estos días ya muy cercanos al misterio del nacimiento. Juan Pablo II, en una homilía en 1978 decía: cuando nosotros escuchamos el término, la palabra Adviento, pues sabemos lo que significa, pero precisamente por el hecho de estar tan familiarizados, tan acostumbrados a este término, muchas veces dejamos de descubrir su propia profundidad, no captamos la riqueza de contenidos que encierra. Adviento quiere decir venida, pero ¿quién es el que viene? ¿Para quién viene? Viene para nosotros. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien viene. Gracias a Cristo, la humanidad avanza como una peregrinación hacia el cumplimiento del reino. Por tanto, el Adviento es siempre un sinónimo de esperanza, porque Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. No es la esperanza de un Dios sin rostro, sino la confianza concreta y cierta del regreso de aquel que ya nos ha visitado, del esposo que con su sangre ha sellado con la humanidad un pacto de eterna alianza. Estas palabras de esperar un Dios con rostro son unas palabras realmente profundas y que nos deberían también conmover cuando pensamos que Dios ha querido tener un rostro humano, un rostro de hombre que al mismo tiempo es verdaderamente y completamente el rostro de Dios. Que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Y dice también la carta a los Colosenses que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Este es uno de los misterios más esenciales de nuestra fe, el misterio de la encarnación. No somos náufragos a la deriva, alguien que tiene una esperanza incierta de salvación. No somos nosotros los hombres quienes estamos tratando de llamar a un Dios lejano, a un Dios inalcanzable, a un Dios a quien necesitamos pero que no tenemos acceso. Es Dios mismo el que se ha hecho el puente, el pontífice. Dios mismo, en Jesucristo, hecho hombre, sale al encuentro del hombre, sale a la búsqueda del hombre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y tenemos que descubrir siempre y reflexionar sobre esta realidad. Dios nos ha amado primero. Él ha venido a buscarnos, a darnos su amor, a dar su vida para salvarnos. Dios vuelve una y otra vez, año tras año, con el rostro de un niño para recordarnos su amor por nosotros. Dios quiso asumir nuestra debilidad, haciéndose carne en el seno virginal de María, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Y Dios baja a esta tierra despojado de toda gloria divina y de toda posible gloria humana. En ese pequeño niño, en ese minúsculo ser, se encierra toda la realidad de la divinidad.
Él es la fulminación de la soberbia, de la vanagloria, de la codicia, de la envidia, de la estupidez. Con Cristo hecho niño comienza una nueva era de la humanidad, porque Dios ya tiene rostro humano. Y ese rostro humano lo tiene Dios gracias a la Virgen María. Este tiempo de Adviento y especialmente estos días tan cercanos ya al nacimiento del Señor son unos días preciosos para acompañar a la Virgen de la buena esperanza, la Virgen que está llena de Dios, esa Virgen que ve, como dice una canción, la esperanza florecer en sus entrañas. Ella va tejiendo en su seno la naturaleza humana del Hijo de Dios y siente al mismo tiempo su peso, el peso dulce del Hijo de Dios encarnado. María embarazada, llevando en su seno virginal al Hijo de Dios, siente y vive realmente las palabras que en otro tiempo pronunció San Agustín: Amor meus, pondus meus. Mi amor es mi peso. Y San Agustín, el obispo de Hipona, refería estas palabras a cómo todas las cosas de la naturaleza tienden hacia su centro de gravedad, y cómo en la realidad espiritual el centro de gravedad es el amor de Dios, y él era atraído irresistiblemente por ese centro, por el amor de Dios. Pues María lleva en su seno al centro de todas las cosas, de todo amor. María lleva en su seno aquel que es el amor de los amores. Qué peso tan dulce, sentir el peso del amor. Este Adviento es el tiempo para acompañar a la Virgen y para ayudarla a llevar, entre comillas, el peso de Dios, el peso de Jesús. Es un tiempo de confidencias con aquella que es la portadora de Cristo y pedirle a ella que nos ayude también a nosotros a ser portadores de Jesucristo. A través de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, en nuestras labores, en nuestro trato con los vecinos, con los de casa, con todo el mundo, nosotros también tenemos que ser cristóforos, portadores de Jesucristo. Debemos llevar a Jesucristo en nuestra alma en primer lugar, vivir en gracia de Dios. Y debemos llevarle en nuestro pensamiento, en nuestra palabra. Qué bonita es esa imagen de la Virgen en la visitación, como ella se acerca a Santa Isabel y con sola su palabra, Santa Isabel queda llena del Espíritu Santo, porque la Virgen es como una esponja que se ha metido en un cubo y está rezumando. La Virgen se ha sumergido en Dios, está llena de Dios y rezuma a Dios. Su palabra, su mirada, sus gestos, todo rezuma a Dios y todo hace que todo su alrededor, todo aquel que trata con ella, se llene de Dios. Pues así tendríamos que ser nosotros también, cristóforos, portadores de Cristo. Y si nosotros vivimos en gracia, descubrimos esta realidad. Si alguno me ama, dice Jesús, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Cierto que muchas veces alguno podría decir, pues yo no noto nada, yo no noto esa presencia. Quizá hay que comenzar reconociendo que nuestra sensibilidad es bastante escasa. San Pablo dice que el Espíritu Santo clama dentro de nuestros corazones. Ese grito de que somos hijos de Dios, clama Abba, Padre, Papá, llama a Dios así. ¿Y por qué no lo oímos? Pues quizá porque nos faltan la costumbre del silencio interior, porque hay demasiado ruido en nosotros y este Adviento tiene que ser también tiempo de escucha, tiempo de silencio. Yo creo que no es difícil imaginar a la Virgen sumergida en el misterio que lleva dentro. ¿Cuántos ratos pasaría la Virgen a solas, en medio de sus ocupaciones también y en medio de todo su ajetreo? Sabría también sin duda buscar tiempos de soledad, tiempos de silencio, donde ella, metiéndose dentro de sí, se
dejaba llenar por esa conversación amorosa, por aquel misterio que se estaba realizando en sus entrañas. A ese Dios no hecho carne, pero sí presente por la gracia, a ese Dios vivo dentro de nosotros, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que habita en el alma que está en gracia. También nosotros deberíamos aprender a vivir hacia adentro y a entablar con Él con mayor frecuencia ese diálogo amoroso, ese diálogo de intimidad, reconociendo su presencia dentro de nosotros. Pidámosle a la Virgen que también ella nos enseñe a escuchar a Dios, que nos quite los tapones espirituales que muchas veces tenemos en nuestras orejas, esos tapones que no nos dejan oír la voz suavísima de Dios que susurra dentro de nosotros. Aprendamos, como hemos dicho, mirando a la Virgen, a llevar el peso de Dios y a llevar el peso de todo lo que Dios quiera confiarnos, todas las tareas que Dios nos encomienda y que en un momento dado pueden realizar pesadas o pueden resultar pesadas o pueden resultar cargantes. Aprendamos a llevar con María, como digo, el peso de Dios. En primer lugar, el peso de nuestra propia existencia. A veces la vida pues se hace un poco pesada y tenemos que mirar a la Virgen para aprender a levantar el corazón también con la esperanza y a aceptar por amor a Dios pues esta pesadez, esta monotonía, ¿verdad?, de las cosas de cada día, y tenemos que aprender también con ellas a transformarlas con la fe. Cuando nosotros miramos la vida cotidiana, un día y otro día nos puede parecer siempre lo mismo, oscuro, cargante, mortificante. Cuando nosotros ponemos los ojos de la fe, cuando nosotros intentamos vivir por amor a Dios, por amor a Cristo, llevar ese peso por amor a Él, entonces todo se transforma y todo cobra una nueva realidad. Y también deberíamos aprender a llevar con María el peso de otros. Decía San Pablo, llevad los unos las cargas de los otros. Y nosotros tenemos que aprender a socorrer, a estar atentos a las necesidades de los que tenemos al lado. Como la Virgen en las bodas de Caná, no tienen vino. Allí está ella pendiente, atenta, siempre atenta a las necesidades de los que tiene alrededor para ver cómo puede ayudar, cómo puede socorrer, cómo puede ejercer la caridad. Lo mismo en el momento de la Anunciación, tan pronto conoce que su prima Isabel, de edad avanzada, está encinta, está esperando un hijo. Corre, se fue con prisas a la montaña. María corre, porque el amor siempre urge, el amor siempre está presto para ayudar. Esto deberíamos también aprender en este tiempo del Adviento. Y a vivir también con un espíritu de penitencia y de mortificación, de purificación, pues lo que pueda tener de mortificante, ¿no?, nuestros trabajos o nuestras obligaciones. Todo esto vivido con amor también hace que, como dice el Señor, su yugo y su carga sea llevadera y sea ligera. Este tiempo de Adviento es también un tiempo de alegría, es un tiempo de alegrarse con María. El saludo del ángel en el momento de la encarnación fue ese: alégrate, alégrate llena de gracia. Y también nosotros tenemos que escuchar este anuncio de alegría: alégrate. ¿Y por qué tenemos que alegrarnos? Pues tenemos muchísimas razones muy serias, de mucho peso para alegrarnos. Somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos por Cristo. Hemos sido bautizados. Dios me ha santificado con su gracia. Participo de la naturaleza divina. Soy heredero del cielo. Todas estas realidades son tan profundas que cualquier tristeza de la tierra queda también oscurecida cuando nosotros miramos a la realidad profunda de nuestro ser. Contemplemos a la Virgen Santísima, pongamos nuestros ojos en ella y descubramos a base
de mirarla, esa belleza que se encierra en ella, esa belleza de la gracia de Dios que la llenó desde el primer momento de su concepción, y esa realidad de Dios que ella porta ahora en sus entrañas como su peso y como su amor. Que ella, María, en este tiempo de Adviento, ya como digo, cercanos al nacimiento de Jesús, nos enseñe, nos ceda sus ojos limpios, sus ojos inmaculados, para aprender a mirar a ese niño recién nacido en el que se esconde todo el misterio y toda la grandeza del amor de Dios por nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Les ha hablado el Padre Félix López. Hasta siempre, que Dios les bendiga.